Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista el señor Fausta Vivan Osá del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios. El Señor es maravilloso que nos da meditaciones. El Señor nos ha mandado a meditar en este libro de la ley día y noche, o sea, siempre. Y hoy vamos a finalizar el libro de Primera de Crónicas 16, el capítulo 16 que hemos estado meditando estos días. Te invito a entrar al canal para ir a verlo, para que veas que cada capítulo tiene tanto que decir en nuestras vidas, cada versículo tiene tanto que explicarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos 66 libros que conforman la Biblia son nuestro manual de instrucciones. Por eso Dios nos manda a meditar en él día y noche, o sea, siempre. Y nosotros estamos aquí encantadísimos a compartirlas contigo para que tú y nosotros juntos meditemos la palabra de Dios, meditemos la Biblia. Bueno, sin tardar más, vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Dice, recuerda, Primera de Crónicas 16 del 40 al 43, que es el último versículo de este capítulo 16. Dice, para que santificasen continuamente a mañana y tarde, holocausto a Jehová en el altar de holocausto, ¿verdad? Conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Este versículo 40, ¿qué nos quiere decir? Te voy a ir ya meditando, te voy a decir el significado, ¿vale? Mira, el tema lo hemos puesto asistentes del arca. Ayer vimos que el Señor ya indicó a David para coger a los levitas, ¿verdad? Levitas para que se encarguen del arca. Y ahora estamos en la asistencia, cómo asistir al arca, ¿verdad? Y hemos leído ahora el versículo 40, que quiere decir, mira, el arca estaba en Jerusalén, mientras el altar de bronce estaba en Gabaón. Amén, vemos ahí. Perdóname que ando de narices. Las alergias están aquí dando fuerte, ¿verdad? Bien, vemos ahí que el arca estaba en Jerusalén, mientras el altar, mi querido amigo, el altar de bronce estaba en Gabaón, unos 8,05 kilómetros, que son unas 5 millas. Mira, esto está al noroeste de Jerusalén. Es evidente que la mesa de pan de proposición, el candelabro y el altar de incienso estaban en Gabaón también, ¿verdad? Es probable que estaban todos ahí, ¿verdad? Mira, quedarían separados hasta que el templo fuese construido unos años después. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 40 que hemos leído. Vamos a leer ahora el versículo 41, que nos dice ahí de quienes tenían que hacerse cargo del arca, ¿verdad? Quienes tenían que asistir, más que nada hoy estamos hablando de los que tenían que asistir al arca. Vamos a ir al versículo 41, dice, y con ellos a Enán, ¿verdad? A Emán, a Jerutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Entonces ves ahí que el Señor ya había, el Señor había inspirado a David para coger, vemos ahí que cogió con ellos a Emán, a Jerutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. ¿Te das cuenta ahí, verdad? Vemos ahí que el Señor ya hasta por sus nombres los había escogido. ¿Para qué? Para que ellos asistiesen el arca. Mira, vamos a pasar al versículo 42. El versículo 42 dice aquí, y con ellos, Enán y a Jerutún, con trompetas y címbalos y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Estaban haciendo música todo el tiempo con instrumentos. Y a los hijos de Jerutún para porteros. Cogieron a los hijos de Jerutún para porteros, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos quiere decir esto, ¿verdad? Este versículo 42, escucha. Y con ellos Enán y a Jerutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban y con otros instrumentos de música de Dios. Y a los hijos de Jerutún para
porteros. Vemos ahí que el versículo 42, sí, vamos a leerlos. Mira, el gran culto a Dios en cuanto a la instrumentación musical o otros coros en realidad comenzó bajo David. Fíjate qué descubrimiento. Aquí en la Biblia vemos que comenzó con David. En realidad, cuando hablan de instrumentos musicales y coros, en realidad comenzó con David. Por supuesto, él fue guiado por el Señor para hacerlo. El libro de los Salmos fue el primer libro de cantos en la tierra, ¿verdad? David escribió por lo menos la mitad de los que están registrados. Y posiblemente otros que no llevan su nombre. Posiblemente pudo ser David también el que lo escribió, porque este hombre estaba enamorado de Dios, ¿verdad? Impresionante. De hecho, algunas partes del Salmo dadas en este capítulo fueron incorporados en el Salmos 105. Por eso te invito también a ir a leer el Salmos 105. Vas a ver que incorporaron algunas partes de aquí, porque David, impresionante, ¿verdad? Y vemos ahí, pues eso. Vamos a leer ahora el versículo 43. El versículo 43 no hay mucho que decir aquí. Mira, y todo el pueblo se fue cada uno, después de todo esto, se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Mi querido amigo, recuerda que hoy estábamos hablando de los asistentes del arca. Y vemos ahí que el Señor inspiró a David, como él mismo había prescrito, para adorarle según lo que él había prescrito. Entonces, todo lo que Dios hace, perdón, ya lo siento, todo lo que Dios hace, él mismo ya lo prescribió, él mismo nos da la inspiración, él mismo nos indica. Por eso es tan importante tener conexión con él. La oración es muy importante porque la oración te hace hablar con Dios constantemente. Y como os dije, cuando Jesús murió, el velo se rasgó. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Ese velo se rasgó, se partió por la mitad. Por eso tenemos ese acceso directo para ir a Cristo. A Cristo, que es nuestro Dios. Él murió y resucitó. Y al resucitar Él está intercediendo por nosotros todo el tiempo. No pierdas esta ocasión, mi querido amigo, y haz esto, adora al Señor. Mira, aquí han hablado de el gran culto a Dios en cuanto a la instrumentación musical o coros. En realidad comenzó con David, ¿verdad? Pero porque él fue inspirado por Dios. El Señor quiere empezar grandes cosas en tu casa, en tu vida, y el Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Solo tienes que abrir tu corazón y dejarte guiar. ¿Y cómo lo haces? Orando y leyendo su palabra, conociendo su moral, cómo piensa Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Todo está en la Biblia. Y nosotros te invitamos a conectarte con nosotros todo el tiempo que el Señor nos dé meditaciones para meditar juntamente esta palabra que es nuestro manual de instrucciones. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, y nos vemos mañana si Dios quiere, ¿verdad? Hasta luego.